La operación militar en conjunto entre Estados Unidos e Israel para neutralizar la amenaza nuclear iraní tras unas fracasadas conversaciones y donde la diplomacia no pudo hacer lo propio, nos ha dejado uno de los eventos más importantes a los que hay que hacerle seguimiento en este 2026. Esta operación Furia Época que ha desestabilizado el Medio Oriente. Llega entonces el momento del análisis. Vamos a hacer este análisis, vamos a tener esta conversación con un conocedor de la geopolítica que es tan importante para entender este conflicto, Cristian López, analista internacional, analista de la casa. Cristian, qué gusto como siempre recibirte, sobre todo en este momento que es tan importante, ¿no? Y que se necesita precisamente una perspectiva clara y objetiva para entender qué está pasando en el Medio Oriente. Gracias por la invitación, Nastasha, y ampliamente, por supuesto, a toda la producción. Por supuesto que estamos en una situación delicada. Ese es el primer término que le pondría al estatus actual de las cosas. Cabe mencionar que tenemos que tener muy presentes la fecha y la hora en que se dice este análisis, porque las cosas están cambiando mucho. Entonces, me parece que es importante que también dentro de esa prisa y esa velocidad de las noticias, haya quienes nos tengamos que sentar a hacer una pausa, verificar las cosas, analizarlas con calma, porque parece que todo el mundo va hablando de la última story que vio en Instagram o de la última publicación que vio en Instagram, a veces sin verificarla, a veces mucho menos sin analizarla. ¿Qué vemos aquí? La respuesta de Irán después del ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos, que cabe decirlo y mencionarlo, y esto me parece que está totalmente verificado. Se ataca una escuela con niñas y fallecen más de 100 niñas de un colegio, cosa que es totalmente inexplicable. No era un objetivo, no había cerca objetivos para justificar eso. Parece que en cada acción que realiza Israel siempre hay un detalle de estos inexplicables que probablemente solo sean para provocar, para causar terror o por alguna razón más profunda y oscura que no conocemos. Quitando esto, que hay que mencionarlo, pero separándolo ya un poquito de la fórmula, hay que decir que si bien el ataque inicial fue fuerte sobre Teherán y sobre algunas otras ciudades, la respuesta iraní ha sido durísima, durísima en la intensidad y durísima en la cantidad de objetivos a los que se ha enfrentado. Bases de Estados Unidos, incluso de Francia o del Reino Unido, por supuesto directamente contra Israel, han sido más, si mal no recuerdo, ya 11 países, pero no se ataca a los países per se. Eso es otra cosa que es importante aclarar, porque las noticias que nos llegan, que fundamentalmente son occidentales, a menos que nosotros investiguemos con nuestra VPN y nos metamos a noticias de otros países, que es lo que debemos hacer los analistas, no se está atacando al país, se está atacando a las bases de las fuerzas militares extranjeras de Estados Unidos en otros países. Entonces, si Qatar alberga instalaciones militares norteamericanas y de ahí se usó para partir un ataque contra Irán, el derecho internacional contempla como objetivo esa base. Esa es la razón fundamental, pero hay otras cosas que no solamente no están verificadas, sino que se sacaron de contexto de manera muy maquiavélica, como lo del misil, que se supone que iba un misil balístico hacia Turquía y la OTAN lo derrumba. Esto me recuerda, Nastacha, muchísimo a a toda la narrativa y discursos que decía Zelensky sobre que Rusia atacaba a países de la OTAN. Esto está muy parecido. Irán ya salió a decir que ellos no atacaron y que a Turquía y que respetan, perdón, la soberanía del país turco. Erdogan al principio dijo, bueno, somos un país soberano, vamos a defender nuestra soberanía, pero finalmente aquí cobró fuerza la teoría de un ataque de falsa bandera, que significa que
que alguien hizo un ataque haciendo pasar de que el ataque era iraní, pero no era iraní. Entonces, entre la guerra que es durísima, una guerra que es aérea y marítima, no es terrestre hasta ahorita, y ahorita vamos a mencionar cómo sí se puede convertir en terrestre, pero ha sido una guerra de drones y misiles contra aviones de última generación de Estados Unidos y de Israel, y también de misiles, y por supuesto los eventos que ha habido en el Golfo Pérsico, porque ya hubo una destrucción de uno de estos buques iraníes que también se llaman destructores por parte de un submarino estadounidense. Eso sí, ya es, porque aparte es el primero que existe de un submarino hacia un destructor desde la Segunda Guerra Mundial. Llevábamos 80 años que esto no sucedía. Esta guerra, que no sabemos cuánto dure, ya dijo Trump que podrá durar 100 días. Hay otros que piensan que va a durar menos porque alguien usará algún arma ya con una destrucción mayor, pero sea lo que dure, esta guerra ya es histórica por la cantidad de países que ya involucró Irán en sus represalias, por la destrucción de estos barcos destructores vía submarinos norteamericanos. Y estamos muy atentos porque cada hora van cambiando las cosas, las noticias, y repito, lo más importante es hacer una pausa, verificarlas, reflexionarlas antes de comunicarlas, porque si no se genera un pánico y una crisis colectiva de manera innecesaria. Y es importante puntualizar, además, Cristian, que para estos análisis uno no toma partido hacia un lado o hacia el otro porque no es menester hacerlo, sino informar y analizar con responsabilidad. Y precisamente en una guerra, la primera víctima es la verdad. Digamos, cada posición tiene su verdad, intenta propagarla desde su postura. Y por otro lado, también en este 2026 hay otro elemento que es importante, que hay otras víctimas, aparte de, bueno, la crisis humanitaria que desata este tipo de conflictos, que es por un lado el derecho internacional, la visión normativa queda completamente anulado, y por otra parte el multilateralismo con Naciones Unidas de brazos cruzados o imposibilitados para poder actuar en medio de esta situación. Yo te pido que hagamos una pequeña pausa y al regreso hablemos un poco de los antecedentes, cómo se llegó a este día, este 28 de febrero, cuando estaban andando unas conversaciones que parecía que podían llegar a buen término, qué pasó, por qué Estados Unidos toma la decisión, qué influencia tuvo Israel ahí. Es importante analizarlo para entender por qué llegamos hasta aquí. Usted escucha el análisis de Cristian López, analista internacional, especialista dedicado al estudio geopolítico. En egeo.politics puede usted además ver todos sus análisis, toda esta información que es muy importante en estos tiempos, entender qué está pasando en el mundo, puntualmente en Medio Oriente, donde los mayores temores de que el conflicto se regionalizara se cumplieron, y queda irlo procesando, irlo desmenuzando poco a poco. Entonces hacemos una pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación.